Hola, yo soy Glafira Rocha y esto es Escribe tu vida. Voy a empezar con hacerte una pregunta. ¿Te esfuerzas tanto hasta morir para lograr algo? ¿O fluyes con ese algo hasta que se logra? Creo, la verdad, que estas han sido unas interrogantes que me han perseguido mucho tiempo, ¿eh? O sea, creo que desde hace ya más de 2 años he estado justo trabajando esta parte del esforzarse o no esforzarse demasiado para lograr un objetivo. La semana pasada te compartí el programa de cómo ser disciplinado o disciplinada y creo que se puede enlazar muy bien con lo que te voy a platicar el día de hoy. Y esto surge justo a partir de uno de los poemas que a mí más me intrigan, que me parece uno de los poemas que puedo estar revisando a lo largo de toda mi vida y todo el tiempo me va a estar diciendo algo diferente dependiendo de la circunstancia en la que yo me pueda encontrar. Te estoy hablando de este poema que es, creo, maravillosamente escrito, aunque por supuesto ya me llega a mí a través de una traducción de la traducción de la traducción. No importa porque creo que el sentido es lo que en este momento es lo que yo rescato. Estoy hablándote del Tao Te Ching. Y este es un poema, si te fijas es un poema, pero es un libro bastante grueso. Es una versión que a mí me gusta mucho porque tiene comentarios, entonces eso me ha servido como para poder comprenderlo, porque la verdad es que lo reviso y creo que profundizar en él puede llevarme incluso, como te decía, toda la vida. Pero me voy a concentrar, fíjate, en un solo verso que creo que nos puede llevar casi todo el programa. Y este verso habla de la no acción o lo que se conoce como Gu Wei. Sí, aquí te voy a dejar escrito cómo va, seguramente no lo estoy pronunciando correctamente, pero este poema escrito por Lao Tse nos habla sobre todo de lo que se conoce como el Tao, el sentido. Ajá, entonces no hay como una traducción específica porque hay una parte donde dice el Tao que es nombrado deja de ser Tao porque justo no hay una palabra específica para lo que se refiere Lao Tse. Sin embargo, no me voy a meter en eso porque sería como pasar a otro tema, porque el tema que me interesa es el de la no acción, el Gu Wei, y solo está en este verso que dice, el sentido permanece por siempre inactivo y nada deja sin hacer. ¿Ok? Esta palabra sentido es una traducción de Tao, aunque se puede acercar, como te decía, no es exactamente eso. Entonces, si la leo como Tao es, el Tao permanece por siempre inactivo y nada deja sin hacer. Esto es todo lo que nos dice y lo que significa el Gu Wei, que a mí me ha intrigado a lo largo de todo este tiempo. Como te decía, Gu Wei lo que significa aparentemente es no acción. No accionar ante las cosas que nos suceden, porque no accionando las cosas se dejan suceder. Eso es lo que nos está diciendo justo ese verso. Al no hacer, permito que las cosas se hagan. Y entonces aquí estuve leyendo a Alan Watts, donde habla sobre, en un libro que se llama El Camino del Tao, creo que lo estoy diciendo bien, El Camino del Tao, y habla sobre el Gu Wei. Pero me voy a detener un poquito antes de hablarte de eso, porque lo interesante es que nosotros hemos sido educados, o por lo menos yo he sido educada y un poco creo que tú también, si estamos hablando de una educación occidental, justo lo que estamos viendo es algo oriental, a nosotros nos puede provocar cierta reactividad e incluso rechazo, ¿sí? Cuando yo leí esto, la verdad es que me dio vueltas y me dio vueltas y aún sigue dándome vueltas. La verdad es que al comentártelo, al querértelo compartir es porque también
Me gustaría recibir tus comentarios y que tú me digas si estás de acuerdo o incluso qué le sumarías a esto que estoy diciendo. Yo más o menos lo he ido desglosando y sobre todo he tratado de practicarlo y por eso me pareció importante dedicar este programa a eso. Entonces no sé cuánto tiempo me vaya a llevar. Espero yo no marearte demasiado con esto. Entonces, te decía, Wu Wei que aparentemente es no acción, es decir, no esfuerzo ante una circunstancia. Aquí hay como una paradoja para nosotros los occidentales, porque es justo porque hago esfuerzo, es que voy a lograr algo. Entonces, cuando nos topamos ante una circunstancia en la que no tengo que hacer nada para que suceda, lo confundimos muchas veces con pereza, con inacción y sobre todo con apatía muchas veces. Entonces, esto se ha confundido y creo que a mí también me confundía un poco. A lo que voy es, estamos acostumbrados, y para seguirlo ligando con el programa anterior, a hacer todas las cosas como a la fuerza. Es decir, si yo hago todo como si fuera un militar, es decir, con muchas reglas y esforzándome demasiado y dejando mi vida en eso, lo puedo lograr, sí, pero ¿cómo llego ante esa circunstancia o hacia ese objetivo? Muchas veces llego hasta enfermo. Esto ya lo he tratado en otros programas también porque me sigue interesando. No solo llego enfermo, perdí amistades en el camino, me perdí a mí misma incluso. Y creo que eso es lo más importante. Cómo hacer lo que quiero hacer sin necesidad de dejar toda mi existencia en eso y perderme. Y por eso cuando encontré lo que era el Wu Wei, es que dije, claro, esto yo lo quiero hacer activo en mi vida, porque muchas de las veces lo que he hecho justo es esforzarme demasiado para lograr eso. Y a veces, debo de confesártelo, no lo logro, por más que me haya esforzado y termino toda cansada aparte de eso. ¿Por qué? Porque justo dejo mi energía, toda mi energía en eso, en ese objetivo, dejo tanto esfuerzo que entonces algunas veces cuando lo llego a lograr no lo disfruto o simplemente ya no tengo ni energía para disfrutarlo. Y por eso es que esta idea de la no acción me llama tanto la atención. Lo que dice, por ejemplo, Alan Watts en su libro sobre el Tao es que este Wu Wei se ha confundido en su traducción. Nosotros lo traducimos como no acción y creo que esto lo aclara muy bien Alan Watts cuando nos dice que no es que signifique no acción. Puede traducirse como justo inactividad. Es más, te lo voy a leer como más o menos saqué yo algunas ideas. Puede significar el wei, significa ser, hacer, realizar, practicar, en una de sus acepciones. Sin embargo, cuando lo trabajan en el Tao Te Ching, Lao Tse, a lo que se refiere, y me parece muy certero esto, no es a realizar o a practicar, porque entonces sí sería no acción, ¿ok? No realizar, no hacer, no ser. En este sentido, a lo que se refiere es a al no entrometimiento, al no ir contracorriente. Y entonces esto para mí adquiere un sentido diferente, ¿ok? Te voy a leer algo de lo que dice aquí Alan Watts porque ya se me va a descargar el iPad. Entonces dice, si profundizamos en la naturaleza de los sentimientos, comenzaremos a comprender que no deseamos y no podemos desear un universo desprovisto de esta polaridad. En otras palabras, mientras deseamos esa experiencia llamada placer, implicamos y así generamos su opuesto. En consecuencia, los budistas y los taoístas hablan del sabio como de alguien que no tiene deseos, aunque ello no quiere decir que desaparezcan literalmente, sino que se refiere a él como alguien cuyo goce y furia se suceden tan naturalmente como las 4 estaciones. Lo que nos está diciendo aquí, o como yo lo interpreto y te lo comparto, es que tanto estas partes polares de las que todos somos inevitablemente partícipes están. Es decir, si yo estoy enojada es porque puedo estar alegre.
La diferencia de un sabio con nosotros es que él puede tomar tanto el enojo como la alegría de la misma manera. Y eso es el Wu Wei. Es no ir en contra de lo que está sucediendo en ese momento. Por eso me da mucho más sentido el hecho de que la traducción sea, en lugar de no acción, sería como no ir contracorriente de lo que está sucediendo. Es decir, ante este camino que nos han enseñado como occidentales del esfuerzo, incluso hasta el cansancio y hasta agotarme, por ejemplo, no sé, la frase esta de no pain, no gain, o sea, justo lo que está diciendo es esfuérzate tanto hasta que te duela, ¿no? Y si no te duele, entonces no está funcionando. Y lo que nos dice el Tao Te Ching es todo lo contrario, es deja y permanece en eso que te está pasando. Yo, por ejemplo, como en una de mis facetas como terapeuta, en la consulta me doy cuenta, tanto yo como consultante como cuando estoy yo como terapeuta, me doy cuenta que constantemente una de las preocupaciones es ir en contra de algo que nos está sucediendo. Es decir, ir en contra de la manera en la que es una persona ante una circunstancia o ante cualquier situación que nos esté ocurriendo. Esa es una de las preocupaciones, la no aceptación. Y esto se liga en ir en contra, ¿sí? Por eso el Wu Wei lo que nos dice es, permite que esto suceda. Justo cuando estoy trabajando tanto como consultante como terapeuta esta postura, es decir, te pongo un ejemplo que a mí me funciona. Un ejemplo podría ser, es que yo quiero que mi papá o mi mamá o un hermano, quien ustedes crean, o algún familiar o incluso el novio o la novia o la pareja, quiero que sea más cariñoso o más cariñosa conmigo, ¿ok? Muchas veces esa persona no es que no quiera ser cariñosa, es simplemente que dentro de su naturaleza no fue educada así y no es cariñosa. Tienes dos opciones, ir en contra de ese y tener una expectativa de lo que podría ser si es cariñoso. Y la otra es, por un lado, aceptar que esa persona no es cariñosa. Eso es lo que propone el Wu Wei. Ojo, no quiere decir esto, voy a aceptar que jamás me va a hacer cariño. No, eso se lo puedo decir. Puedo hablar con esa persona y le puedo comunicar, a mí me gustaría que fueras más cariñoso. Lo que está diciendo desde esta idea de no ir contracorriente es no querer que sea lo que no es, ¿ok? Y por eso el ejemplo más claro que podemos tener es la naturaleza. ¿Sí? Si tú tienes un jardín o has observado algún jardín, te darás cuenta que luego hay muchas plantas que crecen en los lugares más impresionantes. Es más, si puedo, voy a hacerlo y voy a tomarte una foto, espero que todavía esté ahí, de un pequeño nopal que sale de una teja que está en mi casa. Entonces yo cuando lo vi me sorprendí, dije, ¿cómo crece ese nopal ahí? No hay tierra, está completamente el techo. ¿Qué es lo que pasa? Que la naturaleza se adapta a lo que tiene. Si tú ves una enredadera, la enredadera se va acomodando, a como va teniendo ciertos obstáculos e incluso utiliza esos obstáculos para poder seguir creciendo. Entonces, por eso observar la naturaleza nos habla del Wu Wei. Nos está diciendo no va en contra. No me imagino una planta diciendo, pues aquí está una piedra, entonces ya no crezco y hasta ahí me quedo. Seguramente lo que va a hacer la planta porque yo tengo un jardín y me gustan mucho las plantas, es tomar la forma de la piedra y seguir creciendo, ¿ok? O también lo que podemos observar es un río. Si un río está un tronco obstruyendo, simplemente va a seguir fluyendo aunque esté el tronco. Eso es lo que nos dice el Wu Wei. Ahora, llevarlo a la práctica nosotros es como complicado, incluso para mí sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado porque se puede confundir con no hacer nada, número uno, o número dos, ser como acomodarse a esas circunstancias y luego convertirme como en una estatua que no reacciona ante nada. Creo que es todo lo contrario. Es accionar, pero fluyendo como van las cosas.
Es decir, yo o tú podemos estar en un trabajo que no nos guste. Ajá, pero ese trabajo podemos ir en contra de él y dejar toda nuestra energía ahí o de alguna manera fluir con lo que me está dando el trabajo. Muchas personas no pueden dejar su trabajo porque a veces es necesario para subsistir. Sin embargo, tú decides cómo llevar de mejor manera esa circunstancia que tienes frente a ti. Si la rechazas, el rechazo lo que te indica es que estás gastando demasiada energía en eso para poder hacer otras cosas que sí te gustan. Lo que desde mi perspectiva te va indicando el Wu Wei es, si ya lo tienes así, por un lado sí podría decir disfrútalo, pero tú me podrías decir, híjole, sería muy complicado disfrutarlo. Lo que yo te diría es, si no lo disfrutas, por lo menos acéptalo y mantente ahí. Es lo que tienes en ese momento. No dejes toda tu energía al rechazarlo, sino que al contrario, al aceptarlo te va a quedar más energía para entonces salir de ese trabajo y hacer lo que sí te gusta. Y no salir todo cansado porque todo el tiempo estás desgastándote haciendo eso. Ahora, este Wu Wei a lo que nos lleva es a que justo hagamos las cosas, sí con cierto esfuerzo, porque otra vez no nos dice no hacer nada, desde lo que yo estoy experimentando hasta que eso que estoy haciendo pueda ser parte de mí. Piensa en ti cuando vas a un antro, cuando estás en una fiesta y tienes ganas de estar ahí, incluso se va el tiempo. Estás bailando, estás cantando, estás tan alegre que no te das cuenta del tiempo. Estás fluyendo con eso que está ahí. Es lo mismo, pero claro que va a ser más complicado si nos vamos del lado negativo. Estoy en, no sé, en una conferencia súper aburrida y estoy realmente durmiéndome, entonces estoy sintiendo que el tiempo se distiende, entonces es larguísimo, ¿ok? ¿Qué es lo que te propondría el Wu Wei? Si estás en la conferencia y te estás sintiendo incómodo, respeta la incomodidad en la que estás y aún así escucha la conferencia. Y entonces vas a ir de acuerdo a esto. Por eso Alan Watts, en lo que te leí hace un rato, nos dice, no es que el sabio no se llegue a sentir mal, no es que el sabio no se alegre, es que puede tener las dos características y tomarlas de la misma forma. Ahora, esto del Wu Wei, occidentalizándolo, creo que quien lo comenta de una manera mucho más clara, si no tienes acceso al libro de Alan Watts, creo que es mucho más sencillo conseguir el de Deepak Chopra. Habla de creo que el libro se llama Las 7 leyes del éxito, algo así, si no te voy a dejar bien aquí. Y en la cuarta habla de la ley del menor esfuerzo. Y lo que está diciendo es realmente retomar esto del Wu Wei, aunque él no habla del Wu Wei, sino que habla de justo de una filosofía védica. Ahí te lo explica. La verdad es que es muy claro para explicarlo, por si quieres profundizar más en este tema. Y lo que nos está diciendo es muy parecido a lo que puede comentar Alan Watts, solo que Alan Watts tiene mucha ejemplificación con poemas, lo cual a mí me parece maravilloso. Y lo que hace Deepak Chopra es darte incluso una guía para que puedas practicarlo, lo cual también me parece muy valioso. Entonces tú eliges cuál podría ser el libro que más te conviene para practicar el Wu Wei, o como le llama Deepak Chopra, y como se ha occidentalizado, creo que también para tener un sentido más nuestro, que es la ley del menor esfuerzo. Ojo, otra vez no se trata de no esforzarnos, y yo por eso no uso la ley del menor esfuerzo, prefiero usar Wu Wei o el no ir en contra de o el fluir con, ¿ok? Porque a mí me queda más claro de esa manera, pero tú lo puedes elegir como te parezca. Ahora, llevado esto, pienso por ejemplo a la escritura, puede ser que, o a la disciplina como el programa anterior, es simplemente fluir con lo que estoy experimentando. ¿Cómo podemos fluir con esto? Y lo que yo te recomendaría y lo que a mí me ha funcionado es simplemente la observación. Uno, no se trata de que no te enojes, no se trata de que te momifiques, no se trata de que no actúes, sino que estés observando lo que te pasa. Y aquí te voy a recomendar un ejercicio. Es un ejercicio de descripción en donde te estás permitiendo experimentar lo que te pasa, pero al mismo tiempo no estás anclado. Creo que esa es la palabra clave. Cuando tú te anclas ante una emoción, ante un sentimiento,
entonces dejas demasiada energía en él. Tanto en el enojo como en la alegría. Dejas demasiada emoción ahí o dejas toda tu energía ahí y luego ya no te da tiempo para otras cosas. Supongamos que con la alegría pues es, la verdad, tenemos todo nuestro sentido hedonista y nos funciona y genial. Pero vámonos al lado negativo, ¿no? Que es por lo regular lo que rechazamos. No me gusta esto y entonces estoy contraponiéndome y ahí no hay Wu Wei. O estoy esforzándome demasiado, rechazando lo que me está pasando y otra vez dejo ahí mi energía. Cuando tú te sientas, por ejemplo, enojado o enojada, en lugar de, o perezoso, por ejemplo, o indisciplinado o disperso, en lugar de dejar demasiada energía, imagínate, estás disperso y luego dejas mucha energía no queriendo estar disperso, rechazando que estás disperso, o estás enojado pero no quieres estar enojado, o por el contrario, te anclas con el enojo y dejas toda tu energía maldiciendo a las otras personas. Aquí voy a hacer un alto y una pausa, porque aunque no digas nada, aunque no se lo digas a la persona con la que estás enojada o enojado, luego esa energía sí la estás usando a través del changuito loco que está volviendo a pensar, le hubiera dicho, ¿por qué no le digo? El que se queda callado no quiere decir que no esté accionando, ¿eh? A veces se gasta más energía solo pensando en el hubiera dicho algo, o simplemente maldiciendo a la circunstancia o a las personas que diciéndolo, ¿eh? Entonces, ojo, anclarse significa tanto decirlo como no decirlo o pensarlo porque es desgaste de energía. A lo que yo voy, ¿quieres empezar a practicar el Wu Wei? Entonces, simplemente es no ir en contra de lo que tú estás experimentando. No quiero ser perezoso, no quiero ser enojón, no quiero ser complaciente, etc. Entonces, simplemente describe. Creo que ese es un buen ejercicio. Puedes incluso cerrar tus ojos y simplemente describir cómo te sientes de manera interna, no tienes que expresarlo. Puedes incluso detener la pelea en la que estés y dedicarte unos minutitos a ti y estar revisando. O mientras la otra persona está hablando, tú te estás revisando. Estoy sintiendo mi mandíbula apretada, estoy sintiendo mis manos empuñadas, estoy sudando, el estómago se me está revolviendo. Esto es el enojo. Y la verdad lo que estás haciendo es experimentar el enojo tal cual y dejarlo, sin rechazarlo y sin anclarte respondiendo o no respondiendo. Entonces, al describirlo, ni siquiera la intención es que se vaya el enojo, es que lo experimentes. Y eso es fluir con. Lo puedes hacer con la alegría y es maravilloso porque te empiezas a ser consciente de cómo eres cuando estás alegre. O cómo eres cuando eres mamá, o cómo eres cuando eres papá, cómo eres cuando estás en cierta circunstancia en la que a veces no nos detenemos. Para mí empezar a experimentar el Wu Wei es aceptar la circunstancia emocional en la que estoy. Y después poco a poco esto se va llevando a aceptar las circunstancias externas. Pero primero me tengo que fluir conmigo para poder fluir con lo demás. ¿Cómo puedo fluir, como te decía? Deteniéndome y describiéndome. Estoy enojada, ¿cómo es mi enojo? En una de esas, y la verdad es que casi siempre pasa, el sentimiento que estabas fluye tanto que se va y se aleja. Ajá, por eso a veces no nos gusta hacer Wu Wei cuando estamos alegres, porque queremos atrapar ese momento. El sabio lo que hace es, tanto uno como lo otro, lo deja fluir de tal manera y lo experimenta. Estoy experimentando alegría, estoy experimentando enojo, estoy experimentando angustia, estoy experimentando mi existencia. Entonces me puedo detener a lo largo de, no sé, unas 3 o 4 veces a lo largo del día para detenerme y decir, ¿cómo estoy? Y describirme. Puede ser físicamente. Estoy sintiendo tal temperatura, estoy experimentando tal, y dejo y fluyo y voy a lo que sigue. Otra vez, no quiere decir no hacer lo que tengo que hacer. No quiere decir no poner límites al otro. Puedo ponerle límites, pero fluyendo con eso que está pasando. Y puedo decirle, no me gusta que me trates de tal manera, no me gusta que me digas esas palabras, pero ya no es con la energía del enojo, sino fluyendo con lo que estás experimentando y no estás anclada
a una emoción, pero otra vez, no quiere decir que no hable, porque no se trata de no accionar, se trata de fluir. Yo espero que juntos caminemos cada vez más por el Wu Wei. Creo que estamos ya en estos momentos en donde esa disciplina militar ya no nos funciona, en donde ese esfuerzo hasta dejar el alma en ello ya no nos está funcionando. Creo que es momento de que cambiemos paradigmas y uno de los momentos es este en el que estás. Entonces, detente, observa cómo estás, describe cómo estás y fluye. Fluye con lo que estás haciendo, fluye con la vida. Te mando un abrazo y espero que nos veamos la siguiente semana escribiendo la vida.